Bienvenidos, un nuevo día a Compromiso Televisión, casi una hora por delante para hablar en esta ocasión con especial atención de los niños. Y es que nuestro invitado de hoy es la ONG para el Desarrollo Infancia Sin Fronteras. Empezamos. Y como les decíamos, nuestro invitado de hoy es la ONG para el Desarrollo Infancia Sin Fronteras. Y de esta organización han venido dos personas. Por un lado, Miguel Ángel Gisbert, su vicepresidente, bienvenido. Muchas gracias. Y por otro lado, su coordinador, Esteban Lastra. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo con ellos dos lo que quería hacer en este caso era, lo primero, dar una imagen general de lo que es la organización, de lo que es Infancia Sin Fronteras. Está claro que con ese nombre queda representado que la atención principal de vuestros proyectos va hacia los niños, ¿no? Pero sí que querría que me contarais, cualquiera de los dos, si es solamente con los niños, si abarcáis también otros espectros, otros sectores de la población. ¿Cuál es a qué se dedica exactamente Infancia Sin Fronteras? Bueno, pues básicamente, como bien has dicho, al ser Infancia Sin Fronteras, nuestros estatutos, los fines, digamos, es trabajar con la infancia, intentar mejorar su desarrollo y sus condiciones vitales de la manera que sea posible, ¿no? Aunque es cierto que muchas veces para conseguir eso, y en ciertos sectores es a lo mejor igual de significativo o es casi más fácil a lo mejor intentar trabajar a través de la familia, en este caso de la mujer, de la madre, de esos niños, para poder salvaguardar, digamos, unas condiciones mínimas de decencia en la vida, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos van destinados a los niños, que son los que en Nicaragua, en Níger, en Honduras, Bolivia se benefician diariamente de nuestros proyectos. Pero es cierto que también tenemos una serie de proyectos, digamos, colaterales, en los que la principal beneficiaria es la mujer, bien recibiendo formación profesional, bien con formación de género, digamos, de prevención de violencia intrafamiliar. Bueno, incluso algunos proyectos que el beneficiario puede ser el niño, como pueden ser guarderías, realmente el beneficiario último de esa acción es la madre, para que al poder dejar al niño en la guardería ella pueda dedicarse a sus labores de ir a trabajar, etcétera, y bueno, de esa manera desarrollar mejor la economía familiar, ¿no? Claro, o sea que la idea es un poco cuidar del niño, como decís, realizar actuaciones que le permitan tener una calidad de vida mucho mejor, pero para eso hay que tocar el entorno, y el entorno más cercano del niño, en este caso lo que comentabas tú, Esteban, es la madre, ¿no? Si luego aparte hay que abarcar algún sector también más cercano, bien, pero fundamentalmente el niño, ¿verdad? Claro, evidentemente. Trabajando con los niños, lo primero que trabajamos es en la alimentación y en la sanidad, una pura cuestión física, ¿no? de mantenerlos en unas condiciones óptimas de supervivencia, porque evidentemente trabajamos en lugares en los que peligra realmente la supervivencia del niño. Y logrado esto, pues luego ya desarrollamos programas de educación y luego, como decía Esteban, todos los programas, todos los proyectos colaterales, transversales, en los que directamente influimos en el medio de vida en el que el niño se desarrolla normalmente. Es claro que por circunstancias de catástrofes naturales, por guerras, siempre por cuestiones que no son las del desarrollo normal de las criaturas, actuamos nosotros, ¿no? Y también es evidente que actuamos en zonas donde están altamente deprimidas y zonas en las que realmente es necesario este trabajo. Quiere decir que hay un factor unificador de todo nuestro trabajo en ese sentido, que es la infancia, darle la alimentación, la salud y la educación. Y luego a partir de todo eso, y por una cuestión también de optimizar infraestructuras, de optimizar el dinero, porque todos sabemos que en estas cuestiones el dinero es complicado, es escaso, y en la medida de lo posible lo que tenemos que hacer es optimizarlo al máximo. Con las mismas infraestructuras en las que se les da educación a los niños, se da educación también a las madres, a los adultos. Y bueno, es todo un conjunto de actuaciones
y con el objetivo también de actuar sobre la infancia y actuar sobre el colectivo, sobre la comunidad, para ser ese factor de desarrollo necesario en este tipo de comunidades. Claro, porque lo que estás contando quizás los problemas más generales, más inmediatos, que dices alimentación, sanidad. Evidentemente mantenerlos vivos, porque estamos trabajando en zonas en las que realmente, si es en África por la malaria, la desnutrición, por una serie de cuestiones, peligra la vida, la subsistencia. Entonces, inmediatamente lo que se trabaja es sobre la desnutrición, con programas de alimentación y con programas de salud, sobre la malaria, sobre una serie de cuestiones. Estabilizada esa situación, pues ya puedes desarrollar otro tipo de programas, como es la educación, y avanzar, ¿no?, en ese... Claro, que ahí es a lo que yo quería llegar, que con la cantidad de sitios en los que vosotros actuáis, una vez que se ha solucionado la necesidad básica, como dice Miguel Ángel, mantenerlos vivos, luego ya en cada sitio seguramente los proyectos que tengáis tengan que ser completamente distintos. Radicalmente distintos, claro. Adaptados a la realidad de cada sitio. La realidad de África, evidentemente, es muy distinta de la de América Central o de la América Latina. La de Asia es totalmente distinta y las circunstancias en las que comenzamos nuestro trabajo también son muy distintas. En Níger, en África, estamos trabajando cuando la emergencia de la hambruna de hace 4 años, aquella terrible hambruna y las plagas, la de langosta y todo esto, y en Sri Lanka, en el sudeste asiático, estamos trabajando a partir del tsunami, que fue una catástrofe climatológica, ¿no? ¿Es ahora o meteorológica? Climatológica. y a partir de ahí, claro, partimos de una situación de destrucción absoluta de todo. Infraestructuras, con lo del tsunami, la verdad que ha sido una de las catástrofes más grandes en las que hemos actuado nosotros. También es cierto que la hambruna en África, la catástrofe, y además de carácter humanitario, que afecta directamente a las personas, es terrible también, ¿no? Sí, es una catástrofe de largo recorrido, no se acaba nunca. Sí, no es un hecho puntual como el tsunami que ocurrió y destruyó todo en nada, en minutos, pero aún así también... Fue terrible. Nosotros llegamos a Sri Lanka, creo que fueron 4 días después porque el tsunami fue el día de Navidad, el día 25-26, no recuerdo ahora exactamente, me bailan las fechas, y a final de año ya estábamos allí, y el panorama, el paisaje era realmente de destrucción absoluta, tanto de bienes como de personas, como de todo. Fue terrible. Es cierto que ahora, a estas alturas, pues el grado de recuperación ha sido óptimo. Es cierto que se ha invertido mucho dinero, que se volcó todo el mundo, toda la comunidad mundial, digamos, en ayudas y en sacar adelante aquello. Y el trabajo que nosotros hemos hecho, siempre centrado en la infancia, ha sido óptimo. Bueno, hemos empezado a entrar un poquito en Sri Lanka, has hablado de Níger. Yo, antes de entrar en profundidad, porque hoy, de hecho, el programa, aparte de para conoceros, pero también era para hablar un poco más detenidamente de vuestros proyectos en Níger. Antes de entrar, quiero que también expliquéis el resto de actuaciones que tenéis para que la gente tenga una idea clara de por dónde se mueve Infancia Sin Fronteras, etcétera. Por ejemplo, yo veo que actuáis en Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Bolivia, dentro de África en Marruecos, Sáhara, Níger, aquí en Europa en Albania, supongo que también en España, ¿no? Y dentro de Asia veo que tenéis reflejado lo de Sri Lanka. Entonces, un poquito en general, para contarle a los espectadores que nos estén viendo, antes de entrar en detalle con Níger, todos estos países en los que tenéis presencia, en los que ayudáis, para que se hagan una idea, sin entrar en mucha profundidad, ¿qué podéis contarnos? Bueno, básicamente, al igual que pasa con Níger o Sri Lanka, nosotros cuando se funda, cuando nace la asociación, en este caso la organización, se debe a una experiencia, a un background de algunos de los miembros, ¿no?, que vienen de otras organizaciones y que quieren dar un giro a lo que ellos estiman que debe ser el trabajo de una ONG. Nada realmente muy sustancial, pero bueno, su particular y bueno, sí, emprender su propio proyecto, ¿no? Y casi todos los casos de los países donde trabajamos vienen de algún motivo. O sea, hay algo que hace, por ejemplo, el primer sitio, que es Albania, pues evidentemente justo en ese momento se estaba viendo un conflicto, ¿no?, ya de tiempo, ¿no?, y que luego se perduró
pero que en ese momento, en el 98, 99, estaba en uno de los peores momentos, ¿no? Se hace un convoy de ayuda humanitaria, se establece un convenio de colaboración con una escuela en Shiroka, ¿no? Y rápidamente, justo a los pocos meses, llega el huracán Mitch. Llega el huracán Mitch, entonces, pues bueno, una organización que está de reciente creación, pues lo primero que intentamos es decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, entre otros, este señor se fue para allá con una mochila, todavía con la lluvia y tal, y se empezó a buscar dónde era necesario nuestra ayuda, ¿no? Allí la verdad que como hubo muy buen recibimiento, hubo buena relación, gente acabó en Matagalpa y en la Comunidad de Paz y Reconciliación empezamos a trabajar. Fue el primer sitio donde empezamos a trabajar en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua trabajamos en Managua, Matagalpa, Jinotepe, Chinandega, y en total son más de 15.000 niños los que diariamente asisten a centros, ¿no? En este caso, pues, lo que hablabas antes es totalmente diferente los proyectos que tenemos en Nicaragua que en Níger, por ejemplo. En Nicaragua, donde nuestra principal vía de financiación es el apadrinamiento, estamos hablando de centros, 20 y tantos centros diseminados por diferentes zonas rurales y urbanas, donde diariamente van niños que están controlados, censados, que van a sus clases de preescolar, en algunos casos de primaria, guardería, alimentación diaria, seguimiento médico, talleres de creatividad, talleres de artesanía, y en algunos casos ya estamos empezando a trabajar con jóvenes y con mujeres, como hablábamos antes, ya en talleres de formación profesional, una educación ya superior, digamos, y técnica, que facilita a los niños que van terminando su estancia, ¿no?, en nuestros proyectos, poder luego incorporarse al mercado laboral de una manera con mejores condiciones, ¿no?, para enfrentarse. O sea, más dirigido a la educación, ¿no?, que a la primera necesidad que, por ejemplo, hay en África, que allí a lo mejor la tienen más cubierta. En Nicaragua ya conseguimos superar ese estadio, afortunadamente, aunque sigue siendo fundamental, y en algunas zonas, por ejemplo en Samulal y Guadalupe, que son dos centros que tenemos de carácter más rural, digamos, que son entornos rurales, comunidades rurales, se ve que hay una mayor necesidad o una mayor realmente de lo que es el ir a comer todos los días, ¿no? En otros centros pues ya empiezas a ver que ya, aunque van a comer, y desde luego es fundamental, porque mucha gente dice, bueno, si es que a lo mejor ellos pueden comer, no hace falta que vayan a comer todos los días, pero sí, de momento, si un niño está en el centro, lo que decíamos antes, los padres pueden dedicarse al menos unas horas a trabajar, y por supuesto estás liberando una pequeña carga económica para que ellas la puedan destinar a la inversión y a otras necesidades, ¿no? La vivienda, que suele ser precaria en muchas condiciones, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Y tener un pequeño ahorrito que les puede ir permitiendo medrar en su economía. Con lo cual es realmente importante seguir trabajando en eso. Lo que pasa es que, evidentemente, ya tienes unas condiciones mínimas y unas infraestructuras mínimas para poder pasar a un siguiente paso, que es la educación, al desarrollo, para generar que las nuevas generaciones vengan con otra perspectiva, ¿no? Digamos que es como que en algunas zonas todavía tenéis que poner los cimientos, ¿no?, y en otras ya podéis empezar a construir el edificio, ¿no?, para hacer un pequeño símil. Antes comentábamos fuera de plató que en cuanto a volumen, quizás, ¿no?, en cuanto a necesidad, los 3 proyectos más grandes que más os ocupan, ¿no?, son quizás Níger, Sri Lanka con el tsunami que hablábamos, y Nicaragua, que estabas tú ahora hablando. Otros como El Salvador, Honduras, Bolivia, que es un poquito a menor escala porque no es tan necesario, o porque de momento no podéis tampoco llegar más, porque claro, es lo que tú decías, es que los recursos son limitados, y dentro de esa limitación la mayoría de las veces escasos. Entonces, en función de eso se actúa, en función de eso se trabaja, evidentemente, y en función de las necesidades, pero no alcanzas nunca a cubrir realmente todas las necesidades. Entonces seleccionas o priorizas, ¿no?, que se dice. En el caso de Bolivia, empezando por este caso, pues allí todavía la máxima prioridad es la alimentación, porque son todos hijos de familias muy pobres del altiplano, en una zona donde la supervivencia es realmente muy difícil. Están viviendo a 3.000 y pico metros, casi 4.000 metros de altura, y hoy por hoy la prioridad es esa. Hemos mejorado las condiciones de las escuelas, las condiciones físicas, las condiciones de la infraestructura, porque donde siempre tenemos concentrados a los niños es en las escuelas, es de donde nosotros
realmente trabajamos y trabajamos bien, porque al tenerlos todos concentrados, los tenemos escolarizados. Al tenerlos escolarizados, una cosa que ha dicho Esteban que es fundamental en este trabajo, dadas las circunstancias en las que trabajamos y los países donde trabajamos, es el censo. El censo significa que los niños tienen nombre, apellidos, ubicación y todo esto. Con esto identificamos a miles de niños que ni siquiera están en el censo oficial de sus propios países, de sus poblados. Porque, curiosamente, en muchos países censar a un niño cuesta $5 o $6 o $10 incluso. Y muchas familias nacen los niños y ni siquiera los censan. Son niños que no existen. No existen. Cuando llegan ya a adolescentes o adultos... No existen como ciudadanos, como ciudadanos en un censo oficial de su país, de Bolivia, de Nicaragua. Con lo cual no tienen acceso a seguridad social en el caso de que pudieran tenerla, no tienen acceso a sistemas educativos, oposiciones, etcétera. Evidentemente no son... Es muy fuerte decirlo así, no existen. O sea, en Nicaragua, una acción que se está llevando a cabo en paralelo siempre a los proyectos, y según vas elaborando los censos, son eso, ¿no? Es precisamente coger y llevar y registrar en el registro civil de la alcaldía, del ministerio, en función de cada país cómo se mueva administrativamente, ¿no? Registrar a estos niños, ¿no? Lo fundamental. Claro. Porque ahora, por ejemplo, en Níger, que se acaba de aprobar una ley por la cual los menores de 5 años tienen derecho a sanidad en las casas de salud, si no están censados, no. Entonces, sí, porque como dice Miguel Ángel, la madre no lleva un papel del registro que diga este es soy tal. Mi hijo fulano de tal, ¿no? Ese ha sido, en todo nuestro trabajo, ha sido una constante, ¿no? Es una cosa más común de lo que se pueda pensar, entonces. Hombre, es que es una cosa fundamental, ¿eh? Nosotros estamos muy acostumbrados a tener nombre, apellido, DNI, incluso pasaportes y cosas de esas, pero en estos países... que no estén censados, porque nos puede parecer jurídicamente no existen, eso para empezar, que es muy fuerte. Jurídicamente no existen. Son personas que no existen, no tienen un papel que diga que están en este mundo, en ese país y que tienen este nombre y estos apellidos. Familia, es muy fuerte. La reflexión sobre esto que parece algo como que dice, bueno... Porque como hay que pagar, los padres no lo hacen. La mayoría de los casos sí. Bueno, y también hay muchos casos de desconocimiento, gente que no tiene la posibilidad, o sea, ya no sabe cuáles son los trámites, no hay información suficiente, no hay medios de comunicación, no leen todos los días en casa el periódico o en la televisión para saber qué tienen que hacer o dejar de hacer con sus críos, ¿no? Y luego esto, aparte del efecto directo, claro y evidente que estamos comentando, que es que al no existir no tienen acceso a muchos sitios, hay otra consecuencia de esto, ¿no? Y es que la mayoría de las estadísticas mundiales de no desarrollo, digamos, o de falta de desarrollo en cualquier ámbito están sesgadas siempre hacia abajo. Claro, hay mucha gente que no tiene vivienda, que está desnutrida, muchos niños desnutridos que no tienen asistencia médica, pero como no están contabilizados, pues sí, parece que son menos. Parece que son menos, ya. No. Bueno, antes de entrar con Níger, si ¿querías añadir algo? Sí, bueno, te estaba diciendo lo de Bolivia, que al tenerlos concentrados en las escuelas, pues sí, ya los tienes censados, están escolarizados, todas las escuelas tienen comedor, en los que con un control alimentario, nutricional, de lo que comen y todo esto, y las circunstancias son distintas en cada sitio, ¿no? Y, evidentemente para nosotros, para Infancias sin Fronteras, el modelo es Nicaragua, porque es el país, bueno, y Albania también, porque son países, uno por una circunstancia y otro por otro, han ido evolucionando hacia un modelo óptimo, ¿no? de atención a la infancia, escolarizados, alimentados y con un servicio médico que cubre todas sus necesidades en cada momento, en cada circunstancia de su salud, y con un seguimiento, pues como cualquier niño europeo, ¿no? Con una curva de crecimiento, con peso, talla. Ese es el modelo. Eso es lo que tiene cualquier niño europeo o norteamericano o canadiense, o lo que deberían tener cualquier niño de Nicaragua, de Bolivia, de Colombia. Sí, de cualquier parte del mundo. Incluidos, que eso es algo que también me gusta a mí hablar cuando invitamos a alguna organización, y es que también muchas, aparte de ir a muchísimos lugares del mundo, pero también tienen sus actuaciones en España, que también se necesitan, quizás no como en otros sitios, evidentemente en España tiene unos servicios sociales, tiene una cobertura del Estado. Bueno, partes de la base de que España, toda Europa o Estados Unidos que he nombrado, Canadá, aparte de que ya los derechos políticos y los derechos civiles están reconocidos en cartas, en constituciones, ¿no? En la Carta Magna que cada país tiene, y ahí se respetan
los derechos humanos, se respeta todo, y luego aparte ya lo que cada país desarrolla de servicios sociales. Antes te estaba diciendo que es que en estos países no están ni registrados. Tú no te imaginas que en España puede haber un niño que no esté en el registro civil cuando ha nacido, ya desde el hospital donde nació, que nacen en hospital. En estos países la mayoría de los partos son domiciliares, nacen en las casas, en las chozas, en lo que buenamente tiene cada uno para vivir. Entonces, ¿qué trabajo se hace en España o otras ONGs? Pues se hace otro tipo de trabajo. Es otro tipo de trabajo complementario muchas veces de los servicios sociales del Estado, que afortunadamente cubren muchos sectores y muchas áreas, tanto de educación como aquí en España no te planteas cuestiones de desnutrición, ni te planteas, o en colectivos muy focalizados, cuestiones de desescolarización, pero ya por circunstancias muy particulares y muy localizadas en individuos o en familias. No una cuestión generalizada, claro. Nosotros estamos atendiendo colectivos enteros, comunidades humanas, digamos, enteras, ¿no? Y el trabajo en España, el nuestro, fundamentalmente es de sensibilización, de dar a conocer a la población, a la ciudadanía, las circunstancias en las que vive otras personas como nosotros en otros países que no tienen lo que nosotros tenemos. Y que, evidentemente, si tuvieran una constitución con un reconocimiento de los derechos humanos y todo eso, pues tendrían que tener educación, alimentación, todo lo que nosotros tenemos. No hay nada para ayudar en el mundo que diga que unos sí lo tienen que tener y otros no. No conozco yo ninguna... No, desde luego que no. No. Nosotros lo que podemos hacer también para ayudar a esa labor de sensibilización que tú dices, Miguel Ángel, es desde aquí, durante este programa, se están también emitiendo, se está subtitulando un poco vuestro teléfono, vuestro número de teléfono y también vuestra página web para que todo aquel que se quiera interesar, que quiera pediros información, que quiera aportar algo, cualquier ayuda es poca, como estamos diciendo, a su disposición totalmente. Que sepan cómo contactar. Ahí vemos en este caso la página web en la que pueden conoceros más a fondo, infanciasinfronteras.org. Ojo con el error infancia en singular, infancia, sí, infancia, de infancias, es decir, es la infancia global. Eso es. Es una infancia toda una. Infanciasinfronteras.org y ahí vemos ahora el teléfono, ese 902-333-503. Ese también el teléfono en el que pueden contactar, como decíais, para si quieren aportar algo. Antes hablabas de apadrinamientos, cualquier cosa. Claro. En ese teléfono, en esa web, pueden contactar. Lo iremos poniendo a lo largo del programa. Estamos llegando casi a la mitad y antes de entrar con Níger en profundidad sí que quería comentar con vosotros una última cosa. Y es que estáis a punto de hacer 10 años, porque en octubre de 1998, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Es cuando comenzaron las actuaciones de Albania que comentabas tú, Esteban. Casi 10 años. ¿Se os ha pasado volando o todo lo contrario? De todo. Hay épocas en las que cuando estás para desarrollar un proyecto y te falta dinero y te falta esto y se te hace muy cuesta arriba, y otras, pues efectivamente que se ha pasado. Globalmente se ha pasado relativamente rápido. Relativamente. Es cierto, pero ha habido un ciclo, ¿no? Y es cuando se empieza pues evidentemente con muchas ganas, con pocos medios, o con ninguno, básicamente, en un sótano y cogiendo todo, haciendo de todo un poco todos, que seguimos haciendo eso porque, aunque en países como Nicaragua y tal, pues podemos tener más de 200 empleados, aquí en España somos muy poquitos, ¿no? Pero quizá superada los primeros 5 o 6 años donde tenemos la fase de expansión y donde son proyectos más homogéneos, digamos, en cuanto a alimentación, sanidad. Hemos alcanzado últimamente, estamos atravesando una etapa que, bueno, ¿por qué no también decirlo? Quizá por cosas que se han vivido en el entorno de las organizaciones no gubernamentales, en este caso como nosotros, ha habido un frenazo por la gente desconfía por algunos casos puntuales que han sucedido. Sí, el escándalo de Intervida, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay unas ONGs, algunas de ellas luego están implicadas en problemas, ¿no? Pero bueno, que tienen la capacidad, o han podido tener la capacidad de entrar en televisiones a base de talonario, lo cual puede ser muy lícito, ahí no entro. Lo que pasa es que sí que han cerrado la puerta de otras organizaciones más pequeñas como nosotros y otras muchas miles
que necesitan de espacios como este para poder explicar su trabajo, para buscar financiación, buscar recursos, porque nosotros sin eso no somos nada, ¿no? Y es cierto que desde hace 3 años, 2 años y medio aproximadamente, ahí se ha visto un frenazo espectacular en cuanto al acceso a medios, etcétera, ¿no? Entonces cada vez está más complicado y de hecho nosotros hemos tenido que cambiar un poco nuestra filosofía. Lo que antes estaba basado fundamentalmente en el apadrinamiento, buscar ahora otras vías de financiación de proyectos a través de subvenciones públicas, etcétera, porque además hay otros proyectos que son de otra índole, ¿no? En Níger, por ejemplo, al no tener en un centro a un niño controlado y tal, sino que son proyectos más genéricos de formación, de apoyo a la mujer, ya no puedes apadrinar, ¿no? Pero además es porque realmente es complicado, entonces tienes que buscar las habichuelas por donde sea, ¿no? Entonces están siendo estos últimos años, la entrada en la primer aniversario de la primera década, digamos, está siendo duro, nos está costando mucho, pero bueno, esperamos que con el cambio, con ilusión y con fuerza y con ganas y con el trabajo bien hecho y poco a poco, pues bueno, se vaya superando estas dificultades. Y llegar a los 20, primero a los 10, claro, el año que viene y luego a los 20. Bueno, desde aquí ya sabéis que nosotros sí que os ofrecemos este espacio para que podáis contarle a la gente, porque al final es la gente la que tiene que conoceros y la que tiene que animarse y, pues como hemos dicho, a través del teléfono, si quiere apadrinar o si quiere hacer una aportación, no para apadrinar, exacto. Pero bueno, para nosotros tenemos, perdón, aquí venía a hablar de mi libro, ¿no? pero aprovechando ya que hablamos del apadrinamiento, tenemos básicamente, aparte del apadrinamiento y los proyectos que se presentan a subvenciones públicas, etcétera, otra vía de financiación que es, digamos, para financiar proyectos más globales, más genéricos, en los cuales no te vinculas con un niño concreto, que es un carnet de colaborador solidario, por el cual se hace una aportación puntual al año y bueno, pues se colabora en general con los proyectos que realiza la organización, ¿no? Es otro modelo de colaboración. Son las diferentes vías y por supuesto todas esas se pueden hacer a través del teléfono que se han dado. Muy bien, pues con ese teléfono, con esa página web os pueden conocer mejor, si no, que se acerquen a vuestra sede aquí en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, y que os conozcan más de cerca. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar a entrar en profundidad en Níger, pero después de esta presentación antes nos tomamos un pequeño respiro, vamos a una pequeña pausa de publicidad y enseguida estamos ya en pleno Níger. Nos metemos en ese viaje de ayuda para solucionar los problemas de hambruna, vamos a hablar de mosquiteras, del apoyo farmacéutico también que tenéis, y bueno, varias actuaciones, porque en Níger tenéis actuaciones de diversos tipos, pero será, como decimos, una pequeña pausa y volvemos. ¿Te acuerdas que decía? Aquí estamos de nuevo en Compromiso Televisión, hoy como invitada en este plató Infancia sin Fronteras. Estábamos hablando un poco en general de las actuaciones de esta organización por todo el mundo. Hemos hablado de África, hemos hablado también de Sudamérica, de Centroamérica y también de Asia con esos proyectos en Sri Lanka, con la catástrofe que sucedió después del tsunami, pero sí que hoy queríamos, aparte de ver esa percepción un poquito más global de la ONG, pero entrar de lleno en el problema de Níger, uno de los países africanos que ha tenido mayores problemas, sobre todo lo que hablábamos antes, por la hambruna que pasan muchos de sus habitantes. Y por eso también es por lo que Infancia sin Fronteras tiene en Níger uno de sus puntos, digamos, en los que más actúa, ¿no? Que hablábamos 3 puntos calientes, por llamarlo de algún modo, que era Sri Lanka, Nicaragua y el otro Níger. Bueno, pues, ¿qué podéis contarme de Níger antes de entrar en las actuaciones más particulares? Pero ¿cómo llegasteis hasta allí? ¿Qué fue lo primero que tuvisteis que hacer?
A Níger llegamos hace 4 años y además cuando más se visualizó la catástrofe de hambre, de hambruna que había en Níger y en todo lo que es la franja que va desde el Océano Atlántico hasta el Índico, hasta el otro lado, lo que es el Sahel, empezando por Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, Sudán. Y fue ante un llamamiento de Naciones Unidas, un llamamiento desesperado de que había alcanzado ya unos niveles de mortandad, sobre todo de mortandad infantil, ya no alarmante, sino ya de catástrofe humanitaria. Y respondiendo a este llamamiento de Naciones Unidas, movilizaron muchas ONGs. Nosotros conocíamos algo la zona, pero la zona de la costa, Benín, que es un país del Golfo de Nigeria, y de ahí pasamos ya a Níger y realmente fue como de la noche, no, al revés, del día a la noche, porque Níger estaba viviendo una situación en aquellos momentos desesperada, vamos, desesperada, algo increíble para personas que vivimos aquí en España, y además enlazaba directamente con una problemática que se estaba viendo aquí, que era la de la inmigración, de esta catalogación o esta clase que se ha hecho ahora de subsaharianos, ¿no? Lo de los subsaharianos que entran todos, sí, es ¿no? en el catálogo de las atrocidades, no sé qué. Y el origen es ese, el origen, toda esta gente que se monta en esas pateras, en esos cayucos, el origen es, evidentemente, es una zona subsahariana, pero es una zona geográfica en la que viven pues millones de personas de distintas etnias, desde lo que te digo, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad. Nosotros nos tocó Níger por proximidad y porque entramos en aquella zona con otras ONGs europeas. Empezamos a trabajar el tema de la desnutrición, que era lo prioritario en aquellos momentos, porque en la zona donde nosotros empezamos a trabajar, en Maradí, había zonas que el índice de mortandad en menores de 5 años era del 300 por 1000. Ya era algo brutal, era algo que no o sea, se morían los niños, cada día se morían cientos. Ahí es donde empezamos a trabajar y a partir de ahí, pues ya con el conocimiento de la zona, con el conocimiento de la comunidad y vas adquiriendo conocimientos y vas adquiriendo experiencia, y ahora pues ya estamos trabajando en desarrollo. Ya hemos superado, digamos, la fase aquella de la crisis. Sigue habiendo una situación muy precaria en el tema de alimentación, por la cuestión de la desnutrición, que eso evidentemente les hace vulnerables a toda una serie de enfermedades, a toda una serie de cuestiones que los fulmina, vamos, es que ya claro, ya pasas al tema de las enfermedades, pasas ya a la malaria. La malaria, evidentemente, a mí, a Esteban, que pesas 80, 90 kilos, te pica un mosquito, te transmite la malaria, pasas 6 días de fiebre, ¡pum!, y a funcionar otra vez. A criaturas que tienen 7, 8 años y pesan 22 kilos, sí, no tienen capacidad de reacción, defensa, ¿no? mortandad absoluta, o sea, mueren. Entonces pasamos de la desnutrición, se estabilizó, al cabo de ya llevamos 3, 4 años, se estabilizó el tema de la alimentación, hemos pasado a la cuestión de la malaria, hemos pasado a mejorar las infraestructuras escolares, porque seguimos reproduciendo el mismo modelo. Al tenerlos focalizados en las escuelas, pues podemos trabajar con grandes cantidades de niños, con un control muy detallado. Hemos pasado ya a los programas de recuperación de la economía familiar, porque aquello quedó totalmente arrasado. Morían niños, pero morían vacas, morían ovejas, moría todo ser vivo que estaba en aquella zona, y como consecuencia de ello, pues claro, la precariedad que quedaron las familias fue... Hemos puesto en marcha un proyecto que es un programa de microcréditos con las madres en todos los poblados en los que estamos actuando para recuperar la cabaña ganadera. Se han formado una serie de grupos que se compra una cabra para cada una de las familias, un macho que se encarga de la reproducción de todo. Bueno, se ha iniciado un ciclo económico muy básico, pero que con el tiempo, evidentemente, con el tiempo pues volverán a tener una economía familiar
propia de la zona donde vivimos, porque hay que tener en cuenta que estos son peculiaridades que nos ocurren actualmente en este planeta Tierra. Estamos en un país occidental desarrollado donde el Internet y todas estas cosas funcionan estupendamente, pero en Níger es el neolítico. El sistema de vida, hoy por hoy conviven dos sistemas, dos o muchos más, ¿no?, en el mismo planeta, como es el sistema occidental súper desarrollado, y zonas del planeta en las que están en el neolítico, están absolutamente, o sea, no queremos cambiar digamos, no hay que cambiar, decir vamos a llevarles televisión, vamos a llevarles unos grandes coches, vamos a crearles unas necesidades de consumo, no, vamos por lo menos a estabilizar su forma de vida, la tradicional, en la que han vivido siempre, y luego ya en lo que vayan progresando, pues que sea un progreso natural, un progreso equilibrado y un progreso que puedan ir asimilando, que no sea tampoco un trastorno como ha pasado en países limítrofes como es Nigeria, que aquello se ha desmadrado absolutamente, ¿no? Solo en Lagos vive más gente que en Níger, ¿no? Claro, solo en la capital viven 20 millones, o vete a saber. Entonces, lo que estamos haciendo en Níger pues es ayudando a que una situación muy mala que pasaron pues deje de ser tan mala y que vuelva aquello a la normalidad. La normalidad evidentemente es muy precaria, pero vamos. Vamos a ver cómo reciben, porque lo que estás contando, que estáis haciendo, está claro que ellos también lo agradecen, porque solamente viendo unas imágenes de una de vuestras últimas visitas allá en Níger, grabadas desde el coche, y cómo la gente sale de las aldeas cuando os ve pasar, dan una idea, no de la necesidad, eso lo veremos luego, pero mira, ahí lo tenemos, ese tipo de casas bastante precarias, ¿no?, que comentabais. Y ahora también veremos alguna familia cómo sale a recibiros. Esa es una ciudad típica de Níger, es un poblado. Esto es Maraví. Esas imágenes anteriores era Maraví, que es la segunda ciudad más importante en cuanto a población de Níger, detrás de la capital, de Niamey. Esto ya son zona rural, esto ya es zona rural, estos son los poblados donde trabajamos, y eso que se ve ahí es lo único que hay. Aparte los paisajes son maravillosos, por supuesto, que es mijo. O sea, Níger es desierto y mijo después de la época de lluvia, cuando aguanta, y de eso viven, y de las 4 cabras que tienen, claro. Y que encima ahí se planta mijo, cacahuetes, sorgo, y no tienen muchas cosas más. Entonces, básicamente Níger, si quitamos Niamey, Maradi, Zinder y alguna otra población, Agadez, el resto es todo poblados, que son barro y paja, digamos, ¿no? O sea, las típicas aldeas que tú tienes en tu imaginario asimilado a películas del África negra, ¿no?, que se llama, pues es eso, o sea, es que no hay más, son casitas de adobe redonditas con tu techo de paja, y ahí viven una familia con tíos, a lo mejor viven 6, 7 personas, 8, y es todo así, o sea, no tienen más, es un poblado y otro, y otro, y otro, y otro, y esto en las mismas condiciones. Entonces, lo que decía Miguel Ángel es neolítico, lo único que tienen subsisten con la poca agricultura que se les permite tener en esos meses después de la época de lluvias en la que el mijo crece, y luego pues sus 3, 4 cabras, un cordero y un poquito más que puedan tener. Ganadería, pero también no. Entonces, claro, cuando hablábamos de no cambiar el sistema vital, ¿no? La gente de Níger voy a decir una cosa que se me puede tachar. Para empezar, Níger es el país que en los 2 últimos años ocupa el último puesto del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, con lo cual es el país menos desarrollado del mundo. Pero tú vas allí y te da la sensación de que la gente es feliz. Evidentemente la gente es feliz una vez que tiene lo mínimo cubierto, claro. Cuando se están muriendo sus hijos, no. Pero hay Xavi, que es nuestro chico que ha estado allí 2 años viviendo, ¿no?, hablando un día cuando estuve allí, pues me decía, pero es que esta gente, ¿hasta qué punto te puedes llegar a cambiar, ¿no?, en una sociedad en la que estamos trabajando no sé cuántas horas al día para poder mantener todo nuestro sistema de vida, ¿no? Aquí al fin y al cabo, que dedican 2, 3 horas al día a su campo, a dar a sus 2, 4 cabezas de ganado que tienen, y evidentemente a lo mejor son más felices una vez que tengan cubierto eso mínimo. Lo que pasa es que viven
en la hilera, o sea, viven en el límite, al límite, y en cuanto les falle algo, venga un poquito más de sequía, venga una plaga de langosta, una enfermedad en el ganado. Ahora mismo, cuando estuvimos allí en agosto, yo estuve en julio-agosto, había una oruguita, basusa, que le llamaban, que es una oruga como aquí la procesionaria, esta que tiene pelitos y tal. ¿Qué problema hay? Aparte, bueno, si te toca, pues te damos al pollido y ya está. Pero los pelitos esos se caen, y si te tragas uno, había muerto gente, porque te produce una hemorragia interna y mueres. Y ya no solo, bueno, la gente ya tiene más cuidado, pero claro, las cabras, etcétera, pues están ahí pastando y se comen un pelito, mueren. Nosotros, del programa que tenemos de cabras, nos han muerto 30 o 40 cabras, hemos tenido que reponer. O sea, que te viene una de estas, y cuando estás ahí justo viviendo... Un sistema muy frágil, un sistema, claro, económico muy frágil, muy frágil. Bueno, y veíamos en la misma imagen que comentabais vosotros, que era Maradí. Claro, que se pensase que fuera una gran ciudad o algo parecido, bueno, eso que veíamos, claro que no. No, era eso que veíamos, una concentración humana, un sitio donde vive mucha gente, porque hay agua, porque hay una serie de condiciones mejores que en el resto, pero nada más. Vamos a ver otras imágenes, porque estas eran, pues eso, lo que es la llegada. Pero una vez que llegáis, vamos a ver unas imágenes de reparto. Bueno, aquí está este ambulancia. Bueno, eso es cuando la emergencia absoluta, eso fue hace 4 años, cuando estaba la situación más crítica. Sí, en esos momentos eran los índices de mortandad que te he dicho antes. 300 por mil, recuerdo que se no tenía el dato, en la población infantil estamos hablando. Menores de 5 años, o sea que prácticamente fracasaba, por decirlo de alguna manera, pero moría. Aquí vemos ya algunas de las actuaciones que hacéis, ¿no? Que es un pequeño control sanitario. Eso es el control nutricional, con eso medimos el diámetro del brazo y nos da el nivel de... Este es André, que es el enfermero, que también colabora con Cáritas y también colabora con nosotros. Y el que está tomando la medición es Lamine, que es un sociólogo originario, él es de Senegal, pero bueno, su padre era Níger y es uno de nuestros hombres en el país. Aquí vemos, por ejemplo, una fila, ¿no?, de mujeres, en este caso está con su hijo, que supongo que están esperando también a... Sí, posiblemente sea para uno de los controles nutricionales. En función del resultado que da ese control, el de esa medición, con el peso y la talla, se da la ración de alimentos para... Y poder ver si efectivamente está teniendo un desarrollo normal. Claro. Nosotros tenemos, esos son mosquiteras, es un reparto de mosquiteras. En el tema nutricional hemos tenido 2 tipos de acciones, fundamentalmente. La que se hizo al principio y que sigue haciendo, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que es lo que se viene a llamar CRENAM, que es un centro de recuperación nutricional ambulante para moderados, es decir, los que están realmente de una desnutrición severa, casi siempre se ocupa de ellos Médicos Sin Fronteras. Y luego están los moderados, que son las otras organizaciones los que estamos ahí, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hemos estado trabajando con este CRENAM, que lo que se hace es, en puntos determinados, en poblaciones, se queda en un lugar puntos de concentración, reunión. porque son nómadas también, hay mucha población nómada. Entonces van para allá las madres con los niños, en algunos casos, si ya están censados no hace falta que vayan con los niños, pero suelen ir con los niños pequeños, y pues se toma la medida, se ve la talla del niño, como están censados, y pues se va viendo el seguimiento y se va dando una cantidad, una ración de una pasta que se hace, un melange, que se le llama, que básicamente está compuesto por harina de mijo, fundamental. Luego se mete un poquito... Que es lo que comentabas antes, la vegetación que sale después de las lluvias. Sí, bueno, es un cereal, lo único que solo... Para los españoles, y sobre todo de mi edad, para que sepan lo que es el alpiste, lo que se le da a los pajaritos en España para que coman esas bolitas pequeñitas. Sí. Eso es un cereal, eso es el mijo. El nombre común es el mijo, pero en España el alpiste, para el que nos esté viendo y sepa lo que es, lo que comen los pajaritos en España, el alpiste, con eso se alimenta la población. Ahí la dieta es la principal fuente de alimentación del mijo. Entonces, a través de la harina de mijo, alubia molida, que aporta proteínas, aceite y azúcar, se hace una pasta
la hacemos nosotros, bueno, en los almacenes que tenemos, y eso es lo que se reparte, esas raciones a los niños, ¿no? Y se hace el control cíclico de cómo van creciendo, digamos, en talla, peso, etcétera. Entonces, eso es el CRENAM, que es lo que hemos venido haciendo durante un montón de tiempo. Ahora que, bueno, afortunadamente, este último año ha sido un poquito mejor, y aunque están en el límite, como ya hemos dicho antes, pues hay menor nivel de niños que ingresan en los CRENAM, tanto en el de Médicos Sin Fronteras como en el de Cáritas como en el nuestro. Hemos sustituido eso por, de momento hemos cambiado, nos hemos centrado en otras poblaciones, como en Sarquín-Maquerá, donde tenemos un blanket feeding, que lo que se hace es prevención un poco, ¿no? Y a los niños que están en la edad, aunque no estén desnutridos, pero que estén en la edad de hasta 5 años, ¿no?, que es la edad de riesgo, se les da igual quincenalmente, y eso que estábamos viendo en las imágenes era eso. Era en Sarquín-Maquerá un blanket feeding en el cual llega el niño con la madre, el enfermero le ve, bueno, se le ve la talla, el enfermero le mira, le revisa que, bueno, pues básicamente las mínimas condiciones que tenga, ¿no?, de salud, y además se comprometen, si el enfermero detecta cualquier problema en el niño, a la madre se la insta a que lleve al niño, como está hasta los 5 años, está dentro del límite en el cual pueden ir de manera gratuita a las casas de salud. Entonces se la insta a que vaya. Y si a los 15 días, cuando vuelven, no aparece con la cartilla médica sellada y que él se ha ido al médico a ver qué le pasaba al niño, ahí se le hace un apercibimiento, digamos, y al siguiente se le retira la ayuda. Sí, no es una cuestión, sino de intentar sensibilizar, forzar. En muchos casos estos poblados, Níger es musulmán, pero estos poblados son más bien animistas, o sea, viven hace siglos, ¿no? Entonces tienen sus hechiceros, sus chamanes, digamos, tienen sus amuletos. Ellos desconfían un poco, ¿no?, de la medicina tradicional, occidental, perdón, y tienen más métodos tradicionales. Entonces hay que intentar, bueno, pues eso, sensibilizar a las madres en que cuando realmente un niño tiene un problema, y ahora que puede ir a esas casas de salud, que vaya, ¿no? Entonces por eso intentamos forzar un poquito con el tema del control. Otra cosa que hemos visto en el vídeo, Esteban, y que también habéis comentado, es, antes lo comentabas tú al principio, Miguel Ángel, el tema de la malaria. Y ahora en el vídeo hemos visto algo muy relacionado, vamos, directamente relacionado, que es el reparto que habéis hecho de mosquiteras, porque yo he leído que bueno, la vacuna, digamos, o el medicamento que se aplica contra la malaria, que ya no tiene el mismo efecto. Sí, es una profilaxis, es una profilaxis que no, y depende a quién le hace más efecto o menos efecto, pero en ningún caso es una vacuna segura. O sea, que si es una profilaxis, pues bueno, es mejor ponértelo que no ponértelo, pero aparte es caro. El Malaroni es carísimo, cuesta una caja de, cuando estuve, pues no sé, son 30 y tantos euros y te dura pues 10 días. O sea, que no es un medicamento que puedan tomarse allí. De hecho, nuestra gente, Xavi y tal, Lolo, al principio vas y te lo tomas, luego ya llega un momento que ni se lo toman, porque aparte para el hígado, o sea, una persona que viva allí constantemente no puede estar tomándose eso. Pero bueno, parece ser, afortunadamente, hay un equipo de científicos españoles que tiene bastante avanzada, parece ser la vacuna de la malaria. Sí. Que está producida, la malaria viene, como decías, por un mosquito. La picadura de mosquito. Hoy por hoy y por los informes y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la única defensa activa y real es defenderse de la picadura, y es con una mosquitera. Entonces son mosquiteras grandes en las que repartimos a las familias, y donde duermen 3, 4, 5 niños dentro de esa mosquitera. Se les da todo tipo de instrucciones, cómo usarla, cómo colgarla, y es, digamos, ahora, hoy por hoy, la única defensa es defenderte de la picadura. Si te pica, claro. Si te pica, estas criaturas, en el estado de desnutrición en el que están, en las condiciones higiénicas en las que viven, en la falta, no tienen acceso a los medicamentos. Por eso también hemos puesto un programa de farmacia en marcha. Es muerte segura. Picadura de malaria, muerte segura. Y con estas mosquiteras, ¿tenéis algún dato de en qué medida se está evitando? Porque primero es que la tenéis que repartir, pero lo segundo es que al que se lo repartes, se reparte con el reparto, utilice. claro, se les enseña claro, cómo... El sociólogo, Lamin, nuestro sociólogo, cada vez que se hacen... Yo estuve este verano, y en el tiempo que estuve, fueron unos días, 10 días o algo así, hicimos 2 repartos en 2 poblados distintos, y bueno, pues lo primero que se hace es colocar
se llega a un sitio, un punto de reunión donde se ha quedado previamente, ya se ha elaborado un censo de aquellos niños, o sea, de las madres con niños en edad, ¿no?, de los que repartimos, y se queda en un punto. Entonces ahí lo primero que se hace, se coloca entre los árboles y tal, pues una muestra, una mosquitera, y automáticamente se reúne a todas las mujeres, a todos los niños, pero vamos, va destinado a las mujeres, que deben ser las madres las que luego ellas, digamos, sensibilicen a su vez en los hogares. Se muestran con ayuda de unos dibujos, de unos materiales hechos específicamente para eso, pues en qué entorno surge la malaria, ¿no? Porque allí, por ejemplo, el mosquito que transmite la malaria sale por la noche y pica por la noche. Es el mosquito hembra y pica por la noche. Entonces, bueno, pues saber que por la noche pues tienes que tener especial cuidado, ¿no? Saber que la mosquitera debe estar perfectamente cerrada para que no entre el mosquito, porque si no, no te sirve de nada, ¿no? Bueno, pues una serie de cosas, de intentar siempre que sean los niños los que la usen, principalmente, ¿no? Si tienen 5 o 6 niños, porque allí, bueno, pueden tener 5 o 6 hijos, porque duerman, si tienen 2 mosquiteras, pues 3 en cada una, ¿no? Pero que no la coja el padre y el niño se quede fuera en la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental, si no, no hay nada. Entonces luego ya se pasa, una vez que ya termina la sensibilización, que viene a durar casi una hora, se procede al reparto, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que es cuando les pintaban de verde para tener un control. Sí, para hacer un se pinta tanto a la mosquitera como al niño. Esto ya es una cuestión que al ser tan pequeñitos y que estás ahí cientos, pues la verdad que no te puedes fijar a reconocer al niño. Entonces, cuando llega la madre, se da la mosquitera, se pinta la mosquitera para luego controlar que esa mosquitera efectivamente se está usando y está ahí, no se ha vendido, no se ha cambiado, etcétera. Y al niño se le pinta pues para que luego no venga otra mujer con ese mismo niño a por una mosquitera, ¿no? Más que nada no porque no queramos dar mosquiteras a nadie, ¿no? Pero porque hay que aprovechar los recursos, y los que tenemos son para los niños. Y en este caso, gracias primero a Antena 3 y luego a la Generalitat Valenciana, pues vamos a final de año habremos repartido cerca de 13.000 mosquiteras, ¿no? Que bueno. Sí, es una cifra bastante importante, sí. Habrá que esperar un poquito más para ver realmente cuál es el efecto que tiene en cuanto a la... Sí, el efecto de reducir esa enfermedad, ¿no? No nos queda demasiado, por eso antes de que nos quedemos con menos tiempo, quiero que veamos otro vídeo de un aspecto un poquito más alegre, ¿no? Estamos viendo el control nutricional, mosquiteras, todo encaminado evidentemente pues a la nutrición, a la prevención de esa enfermedad. Pero a los niños lo que más les gustará sin duda estas imágenes en las que les repartí juguetes. ¿Cómo estos niños que, como decís, viven en un entorno social muy distinto al de aquí, esas entregas de juguetes que les hacéis, cómo se les trae? Pues hay algunos, hay anécdotas tenemos bastantes, ¿no? Aparte de felicidad absoluta, en algunos casos, por ejemplo, hay un peluche parecido a ese que se llevaba la niña, de una rana verde, tipo la rana Gustavo, aunque no era la rana Gustavo. Bueno, se pegaron un susto, porque no habían visto me dijeron, ¿qué es esto? Al niño que le dábamos el peluche de la rana, pues se quedaba un poquito así sorprendido. Pero luego estaban encantados y la verdad que hay gente para todo, ¿no? O sea, evidentemente nosotros la rana de las que no... Se repartieron diferentes por edades, diferentes tipos de juguetes, ¿no? Peluches, muñecas, camioncitos, y luego también juegos tipo palas de estas de jugar a tenis, camionetas, etc., ¿no? Estos son 2 colegios, Carambi y Batata. En total son 400 niños, creo, que entregan juguetes ese día. Y bueno, antes que nada comentar que esto es gracias a la colaboración de la Fundación Crecer Jugando. Y es gracias a la Fundación Crecer Jugando y a una campaña que se llama Un juguete, una ilusión, que bueno, es una campaña en la que colabora la Radio Nacional de España, está, creo, la Infanta Elena, también es la madrina un poco de esta iniciativa, y llevan 3 años dándonos juguetes para Nicaragua, ludotecas, etcétera, ¿no? Y este año pasado fue el primero que nos enviaron también los juguetes a Níger. Y yo creo que es fundamental, ahí me he hecho una pequeña reflexión, aparte de todo lo demás, ¿no? Y que garantizar las condiciones de vida mínimamente dignas para los niños, sobre todo hay que tener en cuenta, y no perder la perspectiva, son niños y necesitan tener una infancia
como la que hemos tenido todos, ¿no? O sea, y tienes una sus infancia momentos de alegre y que, entretenimiento. claro, o sea, y son niños que están al cuidado de sus hermanos más pequeños, son niños que viven en condiciones muy malas, pero démosle por lo menos que tengan un recuerdo dentro de unos años de algo, de que tengan algunos días realmente felices, ¿no? Y que vivan una infancia, porque allí con 6, 7 años ya no son niños. Ujú. Bueno, pues yo ya para acabar, acabo de ver que estaba ya sobreimpresionado, pero ya para acabar me gustaría lanzar un mensaje y recordar cómo puede contactar la gente con vosotros. Estamos viendo la página web, infanciasinfronteras.org, y también acababa de aparecer ese teléfono. Y el teléfono, sí. El 902-333-503. En cualquiera de ellos pueden localizaros. Y la reflexión que yo quería ofrecer antes de terminar es que hemos visto el vídeo de la crisis de hace 4 años de San Bruna, en la que estabas allí, Miguel Ángel, de primera mano ofreciendo tu ayuda, y estamos viendo ahora en estos juguetes donde estás tú, Esteban, que es la mejor forma, ¿no?, en la que la gente puede ver que de verdad sus fondos se destinan a algo positivo y que de verdad se están utilizando para eso. Porque vamos, nada mejor que veros allí sobre el terreno. Aquel que pueda desconfiar, pues hoy yo creo que ha quedado clarísimo dónde van esas ayudas y que vosotros mismos en persona os encargáis de llevarlas y de ayudar. Entonces, yo me quería quedar con esa imagen y hacer que la gente se quede con esa imagen, para que si hay algún atisbo de desconfianza, que como decías Esteban, últimamente ha habido algún caso de alguna organización que ha podido empañar la labor de otras muchas, de muchísimas, de cientos de organizaciones que lo que hacen es simplemente ayudar, pues yo creo que con estas imágenes ha podido quedar bastante claro que en vuestro caso todo va destinado al lugar. Y en el de la gran mayoría. Y en el de la gran mayoría. No somos una excepción, afortunadamente. De la gran mayoría, absolutamente la gran mayoría. Es lo otro, la excepción es el que no lo hace. La excepción es lo otro, pero la gran mayoría trabaja muy bien. Se pueden ver los resultados, se puede ver cómo se cambia las condiciones de vida de esta gente, de estos niños. Merece la pena, y fundamentalmente que si se quiere se puede. Se puede. Pues con eso nos quedamos, y por mi parte simplemente ya saben que aquí en Compromiso TV nos tienen para que cada semana podamos conocer a distintas organizaciones que ayudan en aquellas partes del mundo donde más se necesita. Esta semana era Infancia Sin Fronteras. Os doy simplemente las gracias por haber venido. Gracias. Y eso sí, A ti. os dejo ya de antemano la invitación para que, al igual que hemos hablado hoy bastante sobre Níger, pero se nos ha quedado un poco en el tintero quizás Sri Lanka, Nicaragua, otros proyectos también que la gente seguramente quiera conocer de primera mano. Así que daros las gracias por venir y emplazaros para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Pues gracias a vosotros, y nosotros, como decimos, nos vemos la próxima semana de nuevo aquí en Compromiso TV. Hasta luego.